Los tumores abdominales son crecimientos anormales que se forman en el abdomen, hígado, páncreas, estómago e intestinos. Son frecuentes y muchas pueden ser las causas de su aparición. En la mayoría de los casos son inofensivos, pero requieren de un diagnóstico precoz. Hoy en Saludarte conoceremos más de tumores abdominales. Era una cosa grande hasta aquí, muy grande, muy grande, muy grande. Y yo volví a ver al doctor Miguel y le dije, doctor, usted no habrá nada para esto. Y él me dijo, la solución es operar. Doctor, ¿qué son los tumores abdominales? Los tumores abdominales son masas de crecimiento de tejidos anormales por crecimiento de células que normalmente crecen de forma anómalas o que células que deberían morir y no mueren, y esto provoca que se conviertan en un tumor o masa abdominal, que se pueden producir en diferentes órganos del abdomen, sobre todo en el estómago, en el páncreas, en el hígado, en el vaso, en el intestino, y en todas las estructuras abdominales, todos los órganos abdominales no escapan se puede producir un tumor abdominal. ¿Y son frecuentes estos tipos de tumores? La frecuencia de los tumores abdominales depende de la edad, del sexo, de muchas causas. En realidad hay tumores que son más frecuentes que otros. Se dice por la literatura que los tumores más frecuentes son los pólipos gástricos, los pólipos de estómago, que de hecho son tumores benignos en ese momento, aunque pueden degenerar a malignidad. Pero hay muchos tumores en el abdomen que la frecuencia es altísima, que hacen acudir a los pacientes tanto a la consulta de atención primaria como atención secundaria, como son los tumores ginecológicos en la mujer, que a pesar de que están en la pelvis se proyectan en el abdomen, y otros tumores que son una de las causas de consulta frecuentísima en todas las consultas de cirugía, tumores abdominales frecuentes del aparato digestivo todos los días. Yo diría que vemos en consulta altos porcentajes de tumores abdominales desde el estómago hasta el recto. Entonces, son una frecuencia altísima, además están dentro de los tumores más frecuentes del aparato digestivo. Neyis, ¿qué síntomas tenía que le hicieron ir al médico? En el mes de diciembre yo empecé a tener mucha falta de aire y algo que me oprimía desde la tórax, así, que yo no podía comer, no podía salir de la casa, y empezó a crecerme hasta aquí. Era una cosa grande hasta aquí, muy grande, muy grande, muy grande, que yo sentía que tenía no me cabía dentro. Yo no podía comer, me puse muy flaca, bajé muchas libras, mucha falta de aire. Terrible, aquello era como si me oprimiera todo, el abdomen, todo, el tórax, todo así. ¿Y qué otros síntomas comenzaron a aparecer? Molestia, no podía caminar, no podía comer nada, molestia al defecar. Es importante que la población sepa que hay un grupo de síntomas que anuncian que puede tener la presencia de un tumor abdominal, aun cuando no se perciba todavía la masa abdominal. Y estos síntomas pueden ser sangre en las heces fecales, ¿sí? Cuando tenga deposiciones, que tenga sangre o sangramiento rectal, como te lo llaman, vómito con sangre, que tenga íctero, que se ponga amarillo, que el paciente tenga dolor en el abdomen, un dolor que no mejora con el tratamiento habitual, paciente que tenga una masa abdominal, que ya él sí se palpa, que tenga una masa o un tumor en el abdomen de crecimiento rápido, una pérdida de peso de forma rápida o de forma exagerada en un poco tiempo, que tenga pérdida del apetito, que hacen orientar a que un paciente hay algo que no está funcionando bien en el abdomen, y esos son los síntomas que hacen que vaya al médico como tal, y si no va al médico puede entonces terminar en consecuencia de que después sea más difícil el diagnóstico. ¿Los tumores siempre son malignos? No, eso es algo que debe quitarse el mito, porque cuando uno le habla a un paciente de tumor abdominal o tiene una masa abdominal, el paciente o el familiar enseguida se inquieta y piensa que un tumor siempre es maligno. No, los tumores pueden ser benignos o malignos. Del hecho, cuando hablamos de tumores, porque estamos hablando de un aumento de volumen o una masa abdominal, y esta masa abdominal tiene característica benigna y tiene característica maligna, que por eso no podemos asustarnos de inmediato cuando hablamos de la palabra tumor. Hay que esperar los estudios para luego entonces definir si este tumor es benigno o si este tumor es maligno, pero no siempre son malignos. Doctor, ¿cómo se corrobora el diagnóstico de un tumor? Con un buen interrogatorio, un buen examen físico, tenemos el 50% ganado de que existe una masa abdominal.
Luego vamos a corroborar si la naturaleza de esta masa abdominal es benigna o si es maligna. Y para eso ya sí tenemos un grupo de estudios y ya comienzan entonces a indicarse estudios como son la ultrasonografía, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, estudios imagenológicos que pueden ser contrastados o no contrastados, y ya lo complementario de laboratorio y otro complementario que son ya más sofisticados, que son marcadores tumorales, sobre todo cuando tenemos o pensamos que el tumor es de característica maligna. Estos son los estudios más importantes y ya con estos estudios podemos definir si un paciente tiene un tumor abdominal con característica benigna o con característica maligna, a pesar de que solamente me va a hablar de malignidad cuando le hagamos un estudio ya histológico al tumor, cuando ya entonces hagamos un BAF o hagamos una biopsia por diferentes vías que hay para entonces poder determinar si en realidad es de naturaleza benigna o maligna, que en realidad que me da el diagnóstico de malignidad. El diagnóstico tenía que hacerme todos los análisis, todo, verme los especialistas por mis patologías y entonces volver. Pero yo cogí miedo y no volví. Hasta los 6 o 7 meses, cuando volví, con el mayor amor del mundo y la mejor atención, me trató y me dijo, hazte esto, esto, lo otro. Y en 15 días, él ya vio todo, me atendieron, me hicieron el TAC, me hicieron todo. Y en los 15 días, él programó la operación y la operación fue un éxito. Hay tumores estos que obedecen cirugía de urgencia. Y tú dices, bueno, es aquellos pacientes que por desconocimiento no acudieron al hospital en el momento determinado, no tuvieron en cuenta los síntomas que habíamos hablado anteriormente y llegan como diagnóstico una oclusión intestinal y a veces con la causa de esta oclusión es un tumor de colon y hay que operarlo de urgencia. Como esto también tenemos tumores de estómago que llegan a veces con un sangramiento digestivo que pues, no puede ser controlable, que no mejora con los tratamientos habituales y termina operando y te percata que hay un tumor en el estómago y le hace el diagnóstico en ese momento por urgencia. Pero todos aquellos tumores que son estudiados, que el paciente logra ir a la consulta, logra estudiarse y tú logras planificarle la cirugía electiva, tú decides operarlo cuando ya está completamente estudiado, sin tenerlo que interconsultar con otras especialidades, como oncología, porque hay tumores que cuando tienen naturaleza maligna o ya los tiene estudiado completo, ya tiene una biopsia y es maligno, tiene que siempre interconsultarlo con oncología. Oncología ya terminar de estadiar el paciente y una vez de estadiarlo, definir si primero lleva una cirugía de entrada o si lleva primero quimio o radioterapia y luego la cirugía. Bueno, hay muchos tumores que a veces hay que operarlo primero para provocar una citorreducción del tumor, luego la quimioterapia y la radiación y luego la cirugía nuevamente. Sobre todo cuando son de naturaleza maligna. Hay tumores benignos que tú lo operas de entrada después que termine de estudiar el paciente y dice hay que operarlo independientemente de que no sea maligno porque esa masa abdominal y sobre todo el crecimiento rápido en el abdomen molesta al paciente porque puede provocarle sintomatología de obstrucción intestinal, puede provocarle molestia, dolores, hay que operarlo, sobre todo y a eso llámele los quistes de ovario. Hay un quiste de ovario que tiene un crecimiento grande, muchas veces no son malignos estos tumores de ovario, pero también requieren tratamiento quirúrgico y sobre todo ahí depende del tamaño del tumor. Hay otros tumores que se operan independientemente de que no sean malignos, porque por ejemplo, si tenemos un tumor intraabdominal que no tenemos completo el estudio, porque los estudios no han podido revelar, porque no siempre hemos podido lograr tener un estudio de certeza de entrada de que si es benigno o maligno, tiene que hacer la parotomía. La parotomía se convierte en un medio diagnóstico también, donde usted extrae el tumor y luego después de extraerlo le hace los estudios correspondientes, porque no siempre podemos lograr en el abdomen tener un estudio histológico previo, aun cuando es porque no es factible, porque no logra hacerlo al paciente y tiene que hacerle la laparotomía, que se convierte en este momento como un medio diagnóstico y terapéutico a la vez. ¿Cuán importante es mantener la disciplina para enfrentar una enfermedad como esta? Hacer lo que el médico le diga, porque ellos son los que saben lo que hay que hacer. Pero una operación con todas mis patologías yo tenía miedo, ¿ves? Y él hizo que ese miedo se me quitara. Y entré al salón con la mejor fe del mundo y con el amor que él me trató cuando entré al salón y todo. Cuando yo volví a abrir los ojos, dije, estoy viva, gracias. Neyis, y en agradecimiento tengo entendido que te inspiraste para hacer una poesía. A veces me da la musa y hago algunos poemitas. Y entonces, cuando yo vine a quitarme los puntos, ya le hice este poema al doctor. Dice, el doctor Miguel Bernal, este poema le escribo por ser un médico bueno y por salvarme la vida. Cuando llegué al hospital casi no lo conocía, pero al hablar con sus pacientes, señores, qué alegría.
Es dulce y profesional, lleno de grandes virtudes, cariñoso, respetuoso y lo mejor, excelente profesional. Atiende a cualquier persona, no importa raza ni edad. Lo de Miguelito es ayudar a la humanidad. Sus padres bien lo educaron y su ejemplo él tomó, y al serse cirujano muy bien lo recompensó. Que la dicha te sonría, que la paz reine en ti, que siempre seas dichoso y por siempre seas feliz. Recomendamos a la población de forma general que ante todos los síntomas que hablamos anteriormente, inmediatamente acudan a su atención primaria, al área de salud, para que su médico lo examine, pueda diagnosticarle a tiempo que tenga una masa abdominal, poder hacerle los estudios pertinentes lo más precoz posible y que teniendo en cuenta este diagnóstico precoz va a hacer la conducta mucho más rápida y podemos tener un pronóstico mucho más feliz para el paciente porque no se deben asustar porque el hecho de que tengan un tumor abdominal, los tumores abdominales ya sea de naturaleza benigna o maligna tienen curabilidad, los pacientes se pueden operar y tener una esperanza de vida altísima con buena calidad de vida, que es lo que es más importante, que el paciente no se debe asustar pensar que porque tenga un tumor abdominal ya es el final de su vida, al contrario, pudiéndole poner el tratamiento correcto, el tratamiento adecuado en el momento preciso, el paciente tiene una buena calidad de vida y puede volver a incorporarse a la sociedad sin ningún problema y así que no deben asustarse por la palabra tumor o masa abdominal, que ese es un término que se usa pero no siempre son malignos y que acudir rápido al médico. Recuerda, en muchos de los casos al principio no se muestran signos de la enfermedad ya que no causan dolor, pero debemos estar alertas. La detección temprana de los tumores abdominales puede aumentar las probabilidades de su curación. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.